Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. En las últimas décadas, en los últimos años, hemos venido discutiendo sobre el cambio climático, aunque el señor Donald Trump decía que no existía, pues la evidencia científica nos muestra que sí existe y que lo estamos viviendo, aunque a veces no nos percatemos de ello. Sin embargo, este año las temperaturas están muy por arriba de los promedios. La floración se ha iniciado antes de tiempo y estamos viviendo las consecuencias de este tipo de situaciones en nuestra vida cotidiana. Y es por ello que hemos invitado a dos expertos, a dos periodistas ambientales que se han abocado, que conocen muy bien qué es lo que está ocurriendo, quizá con mucho mayor detalle de lo que con frecuencia logramos registrar. Lorena Rivera, qué gusto verte por acá. Muchísimas gracias, querido Federico. Muy amable por tu invitación. Eugenio Fernández Vázquez, qué gusto conocerte. Encantado. Muchísimas gracias, Federico. A ver, ¿por dónde comentamos? ¿Es cierto y qué tan cierto es lo de las temperaturas más altas que en otras primaveras? Esto es cierto. Ahorita el planeta tiene un calentamiento de 1.1 grados centígrados respecto a las temperaturas que se tenían anteriormente. Entonces, se siguen incrementando a la vez que también aumentan los gases de efecto invernadero. Y esto está siendo exacerbando justamente todas las cuestiones meteorológicas, trae más calor, más humedad, por lo tanto, todos los fenómenos relacionados vienen mucho más violentos, con más agua, con más calor, con más sequía. Y en este momento, pues sí, las temperaturas están muy por arriba del promedio. Por lo menos aquí en la Ciudad de Sí. México, 2 grados centígrados arriba del año pasado. Eso es lo que se prevé para esta temporada de calor. Entonces ya la Ciudad de México y el país en general está sintiendo los efectos del cambio climático porque también su ubicación geográfica lo hace muy vulnerable a nuestro país en ese sentido. Entonces, sí, la floración ha iniciado cuando todavía ni siquiera entra la primavera, todavía faltan Sí, unos claro, días. claro. Entonces, justamente esto pues pone en jaque a toda la naturaleza que está alrededor de, por ejemplo, de las plantas, ¿no? Que están florando en este momento y eso pues también desubica, ¿no? Y los polinizadores son de las especies que están teniendo un problema mayor porque dependemos de ellos para la alimentación humana. Sí, bueno, están en peligro tres de los principales, ¿no? Me refiero a abejas, me refiero a colibríes, me refiero a, ¿cuál es el tercero? Ah, murciélagos, Murciélagos. Murciélagos, mariposas. murciélagos. Y el año pasado ya tuvimos una serie de acontecimientos de sequías en el norte del país, pero también de incremento en el número de incendios. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Eugenio? Mira, pensaba justo en lo de las temperaturas, que cuando yo, quienes nacimos en los 80s, cuando nacimos, era raro que hubiera días por encima de 30 grados en la Ciudad de México. Hoy vamos a tener 8, 9, 10 días al año por encima de 30 y estamos en marzo y estamos a 29, ¿no? Estamos en mangas de camisa. El, Esto lleva, como decía Lore, al problema de las polinizaciones, que eso se traduce también en un problema de seguridad alimentaria, ¿no? Y por más que el gobernador de Nuevo León quiera bombardear las nubes y buscarle soluciones tecnológicas al asunto y provocar la lluvia como si fuéramos dioses, pues eso en realidad no ocurre. Y de hecho, bombardear las nubes en un lado hace que esas Ujú. nubes no lleguen a otro sitio, ¿no? Entonces, donde Nuevo León tenía una sequía extrema, Coahuila tenía una sequía todavía peor, ¿no? Entonces esas nubes no acaban por llegar, ¿no? Y ahora, bueno, nos acercamos al 8 de marzo y podemos ver justo ahí están unas de las víctimas principales del cambio climático, que son las mujeres, ¿no? El cambio climático tiene rostros muy diferenciados según quien lo sufre más y tradicionalmente las mujeres han sido las encargadas del agua, por ejemplo, Ujú. ¿no? En la propia Ciudad de Entonces, en México, el sentido de transportar el agua a de los hogares. procurar el agua a los hogares, ¿no? Claro, Entonces claro, claro. ahora, por ejemplo, el programa de cosecha de lluvia del gobierno de la Ciudad de México ahorra 2 horas o 3 horas diarias a las mujeres beneficiarias, ¿no? Eso da cuenta de la cantidad de horas invertidas. Bueno, esa tarea se hace todavía más difícil. En las comunidades rurales son las encargadas de buscar la leña, de buscar hierbas, de buscar otro montón de cosas, que se hace tanto más peligroso, no solo porque hay menos, entonces hay que entrar más adentro, sino por el riesgo de los incendios, ¿no? Quien se asome hoy en la propia Ciudad de México o en las comunidades forestales del país, verá que estamos apenas en marzo y ya se ven Sí, cómo los no. primeros incendios de las quemas que se salen de control, ¿no?
Que es terrible. El año pasado en Tepoztlán, Morelos, hubo un incendio devastador, terrible, y se forma a lo largo de todo el país por no volar de norte a sur esta capita que Heraclio Cepeda la denominaba calina. No sé si el concepto sea científico, pero él le decía, ahí está la calina, que es producto, pues, se la quema también de, por ejemplo, los cañaverales, ¿no? Ves caer trozos de pequeños trozos de carbón en el estado de Morelos. Terrible, francamente, y ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Y pareciera que pues las medidas que se han tomado a nivel internacional, Lore, no están teniendo impacto todavía, aunque hay buenas noticias, pero se tardan en llegar si se le da, si se les da continuidad a eso, ¿no? Así es, tenemos una hoja de ruta que es el Acuerdo de París, donde está estipulado lo que se tiene que hacer, una transición energética hacia las renovables, también dar tecnología, financiamiento a los países que lo requieren y los grandes contaminantes como Estados Unidos, China, India, la Unión Europea, pues ellos tienen también que acelerar su transición. Desafortunadamente no ha sido tan acelerado como se requiere y bueno, pues el objetivo de 1.5 grados centígrados de calentamiento global ya se vio rebasado. O sea, ese objetivo no se va a cumplir. Por lo menos de aquí a 2030 no se ve que eso se pueda cumplir y ya hay evidencia científica que así lo está señalando. Entonces, la hoja de ruta está ahí, pero también hace falta mucha pues que los políticos realmente se comprometan y la sociedad también presione aún más. Las marchas que hacen los jóvenes, por ejemplo, como Greta Thunberg, y Sí. que ha permeado en muchos otros países, estas huelgas climáticas, son necesarias para presionar a los políticos, para presionar a las industrias, de que el cambio climático no es a futuro, sus efectos no son a futuro, ya se están sintiendo hoy y a futuro se van a exacerbar si no se hace algo con esta hoja de ruta que está. Eso es lo que hace falta, voluntad política y el compromiso también de la sociedad, porque no nada más son los gobiernos o los industriales, no, también es la sociedad, la Claro. gente que tiene que Sí. poner de su parte, ¿no? Y es que también, digamos, allá hay un punto que no es solamente la sociedad, ¿no? Porque las disparidades en las emisiones son enormes, ¿no? Sí, A claro. nivel, a nivel global, ¿no? Por ejemplo, hay 6 o 7 países que aportan 2/3 partes de las emisiones, pero las disparidades entre los países se hacen cada vez menores en comparación con las disparidades al interior de los países, ¿no? En México, el 10% más rico de los hogares emite el 40 o el 50% de las emisiones, ¿no? Y el grueso de esas emisiones dependen de vuelos en avión, del consumo, patrones de consumo que no son sostenibles, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, de la necesidad de lidiar con la economía circular, de impulsarla, ¿no? Bueno, en este país, la mitad más pobre de la población hace lo que se llama una economía circular por necesidad, ¿no? El Mm. reciclaje, el reuso ya es una constancia. Entonces, en ese sentido, el país y sobre todo los más ricos del país tienen que empezar a aprender de los más pobres de este país y a tomar esas medidas. Y eso pasa no solo por una voluntad, sino por una reforma fiscal progresista muy agresiva, ¿no? Y además es desesperante, ¿no? Cuando ve uno, por ejemplo, la radiación solar que recibe México en comparación de otros países, pues somos unos afortunados, ¿no? Este país debería de tener paneles fotovoltaicos y, por supuesto, calentamiento de agua en todas partes. Y por desgracia, no hay un solo estímulo para que esto se dé y para que crezca y que vayamos sustituyendo y transitando hacia a las energías limpias. A mí eso me enfurece, creo que recibimos el doble de radiación que Alemania. Alemania ya tiene más del 50% de su economía limpia. Entonces, diciendo, bueno, México podría ser auténticamente una potencia en energías libres, o estoy exagerando. Es que son difíciles de transportar, ¿no? Mm. Entonces, digamos, una potencia en materia automotriz o en una potencia en materia de armamento o una potencia en materia de productos agrícolas, ¿no? Puede transportar esos productos, ¿no? Pero una potencia en materia energética es mucho más difícil en materia de energías renovables. Por desgracia, los combustibles fósiles hemos descubierto con mucha facilidad cómo transportarlos, ¿no? Transportar la energía solar es mucho más difícil de llevar. Pero otra vez, para reducir la huella de México, yo creo que más que fijarnos en la generación, hay que fijarnos en el consumo, ¿no? La generación obviamente juega un papel, pero mientras tengamos esta disparidad entre los hogares, va a ser imposible. Yo creo que es momento de que quienes nos dedicamos al medio ambiente veamos más allá de las soluciones ambientales para fijarnos en las económicas, ¿no? Tenemos que encontrar una nueva forma de crecer, tenemos que redistribuir la riqueza, tenemos que cambiar los patrones de consumo
y esta idea donde el país progresaba conforme se acercaba a los patrones de consumo de los más ricos, Sí, bueno, eso absurdo. tenemos que olvidarlo, ¿no? O sea, más Sí, bien sostenible. se trata de consumir mejor y consumir menos porquerías, ¿no? Una de las cosas que se notan mucho, por ejemplo, es en la alimentación, ¿no? Comer mejor y comer más rico es mucho más sano que comer con esta idea que teníamos en los 80s o en los 90s, ¿no? Entonces, y además, comer café diferenciado, comer chocolate diferenciado, comer cacao de verdad, financia la conservación de las selvas y contribuye a frenar el cambio climático, cuando además eso lo podemos hacer en México, ¿no? José Sarucán, el exrector y el gran biólogo y el creador de Conavio, siempre ha dicho, ha sostenido que eh, no es una metáfora ecológica, pero puedes matar dos pájaros de un tiro, en el sentido de que si fomentas, por ejemplo, el uso de las maderas preciosas en las comunidades, podrías, por un lado, conservar las maderas preciosas y por el otro lado, beneficiar a comunidades que a veces son muy pobres y que recurren a estas maderas por necesidad. Y no pareciera que tengamos programas. Además, México es un pionero en ese sentido, ¿no? México tiene un sector forestal comunitario muy rico y muy Ujú. dinámico, que ha sobrevivido a, bueno, ya muchas décadas de abandono, ¿no? Y sigue siendo un sector muy vivo. Y sobre todo es importante destacar que las soluciones basadas en la naturaleza son muy importantes justamente para combatir el cambio climático, pero también escuchar a las comunidades indígenas, Claro. justamente para evitar la deforestación, pero también hay que ayudarlas a que esas prácticas que hacen, por ejemplo, de quemar para remover la tierra, para volverla a hacerla cultivar, hay que cambiar esa manera, porque de otra manera, finalmente, en lugar de que esa tierra siga sirviendo, siga viva, pues se va a quedar en algún momento estéril y no va a producir más. Entonces, es un camino muy conjunto donde las soluciones basadas en la naturaleza es una de las líneas a seguir para poder mitigar los efectos del cambio climático, ¿no? Y también invertir en estas tecnologías. Y tú decías que del potencial del país en energía solar. Efectivamente, los científicos lo señalan. México, por su ubicación geográfica, Ujú. tiene ese potencial para ser un país que sea tan fuerte en las energías renovables, sobre todo solar, como Chile. Chile ha Sí, incrementado su energía fotovoltaica de una manera increíble y sobre todo porque también se está haciendo más asequible poner paneles solares y ese es el camino que hay que seguir, ¿no? Además también de la aerogeneradora, ¿no? claro. Pero dijiste algo que es muy cierto y que en México, por desgracia, no contemplamos. Locke decía que gobernar es cambiar costumbres y hábitos. Por ejemplo, las quemas son muy populares en México. Es una forma, sobre todo en cañaverales, pero las quemas salen con frecuencia de control. Ustedes me dirán, ustedes me corregirán, pero buena parte de los incendios son precisamente consecuencia de esta forma de re- o limpiar las tierras, ¿no? Eso yo creo que hay que revisarlo y explicarlo, porque bueno, es terrible, ¿no? No Yo sé, tendría te veo así como mis con dudas cara. de si el impacto en términos agrícolas es más importante el de las pequeñas parcelas o, por ejemplo, las fugas de nitrógeno al aire, Sí. y la contaminación a partir de los grandes cultivos industriales, ¿no? Donde tú tienes una pequeña parcela que se está más o menos renovando y donde tienes 5 o 6 especies que cada vez más abandonan esos paquetes tecnológicos que se fueron, por suerte, que se les fueron imponiendo con enormes costos a futuro en los 70s y en los 80s, ¿no? Tienes también estas grandes plantíos de soya en la península de Yucatán o estos Sí. grandes plantíos de trigo en el norte del país, que son, en lugar de un cultivo, en lugar de 5 cultivos, es uno, ¿no? Y eso Y son tiene muy con riesgosos. unas cargas de agua impresionantes, unas inversiones de nitrógeno enormes, ¿no? El gran factor de deforestación en la península de Yucatán no Eh, es, la pequeña no es la planta. milpa Las dos maya cosas a la quemándose, vez, ¿no? ¿no? Tenemos que Exacto. despedir el programa, aunque no lo crean, ya se pasaron los 15 minutos. Lore, de verdad, mil gracias. Eugenio, Muchas de verdad, gracias. No, mil muchísimas gracias. gracias a Gracias, ustedes. Esperamos vernos Federico. pronto por aquí. Nos vemos en la próxima emisión de Primer Círculo. Gracias, buenas noches.